Pero un superconductor no es solo un material que tiene resistencia cero, también interacciona con los campos magnéticos. Cuando tenemos un imán, este imán genera unas líneas de campo magnético, que es lo que se ve, por ejemplo, con este ferrofluido. Está viendo cómo son las líneas de campo que está generando ahora este imán permanente. Entonces aquí vemos que alrededor del imán se genera una perturbación en el espacio asociado con las líneas de campo magnético que genera el mismo. Entonces, los superconductores tienen la propiedad de que apantallan de su interior el campo magnético. Eso va a crear una serie de... va a hacer que, por ejemplo, cuando yo tengo este material superconductor y lo enfrío, si yo le acerco un imán, pues se quedará levitando en una posición en donde este material empezará a generar corrientes que generarán un campo que se opone a este y por tanto funcionará como dos imanes permanentes repeliéndose entre ellos. Y al final este imán podrá quedar levitando en una posición en donde se compense con el peso que está con el peso del imán y la repulsión que genera ese superconductor. Entonces primero lo enfriamos y en el momento en que eso alcance la temperatura de nitrógeno líquido se volverá superconductor. En estos momentos no está interaccionando con el campo magnético, o sea, si yo le hubiera puesto el imán encima se hubiera quedado encima del superconductor, y en cuanto esto se enfríe lo que veremos es que si yo intento acercar este imán, este material va a generar, como hemos dicho, el campo magnético y al final tendremos una repulsión. Y eso hace que este imancito esté flotando justo encima. Lo mismo ocurre, pues hay dos comportamientos en los materiales superconductores respecto al campo magnético. Esto es lo que hemos llamado efecto Meissner, el campo es apantallado, pero hay otros materiales, que son los superconductores tipo 2, en donde tienen el estado que se llama intermedio y en donde lo que ocurre es que el campo magnético que estos materiales dejan penetrar el campo magnético en el interior, lo confinan en forma de tubitos y lo que ellos van a querer es mantener la estructura del campo magnético que hay cuando los enfrían. Entonces hemos preparado aquí 3 pastillas superconductoras. En la primera no hay ningún campo magnético, sería una situación, no hay ningún imán encima, con lo cual la situación es similar a la que hemos hecho antes. Y en esta hemos colocado un imán que está aproximadamente a 1,5 milímetros sobre la superficie del superconductor y aquí otro imán que está a una posición mucho más alta. Entonces vamos a enfriarlo. Ahora esta perturbación del campo el campo magnético que genera cada imán, como hemos visto antes con el ferrofluido, está penetrando dentro de los superconductores porque en estos momentos no se comportan como tales. Y ahora en cuanto los estoy enfriando, lo que vamos a conseguir es que el campo que está creando este imán se confine dentro del superconductor, en este caso también, y como no hay ahora en este momento ningún imán encima, no va a querer que haya campo magnético dentro. Una vez que esté frío, lo que va a ocurrir es que si yo intentara alejar o acercar este imán, el campo magnético tendría que cambiar y eso no quiere que lo haga el superconductor. Luego él va a generar unas corrientes que van a generar otros campos magnéticos que si yo intento alejarlo lo volverá a traer y si intento juntarlo lo repelerá. De esa forma, al final lo que vamos a poder tener es que una vez que esto alcance la temperatura adecuada y se vuelva superconductor, yo podré quitar la separación y el imán se quedará levitando en la posición en la que estaba cuando lo he traído. La diferencia que hay con una levitación entre imanes es que podemos hacer lo mismo, pero no es estable. Y para ello tenemos este tren. En este tren hemos hecho una vía de imanes y en el
tren hemos colocado otros imanes, de forma que las polaridades son tales que se repelen. Entonces yo puedo tener este tren levitando, pero siempre lo tendré que tener confinado en algo que impida que se dé la vuelta, porque si el sistema lo dejara libre, por sí solo tendería a darse la vuelta y juntarse. En este caso no ocurre como es. Es decir, podemos hacer el mismo experimento, pero el proceso de levitación, la ventaja que tiene es que es totalmente estable. La posición en la que se quede el imán va a ser en la que lo tengamos que medir. Para saber cuándo se han enfriado o no estas pastillas, lo notaremos por el hecho de que este imán se quedará enganchado en la superficie y no lo podremos mover. Como antes, volvemos a ver que ha cambiado la velocidad de ebullición, y eso nos indica que prácticamente tenemos ya las pastillas en estado superconductor. Ya está. Y por tanto, si yo lo quiero quitar, te puedo quitar la pastilla y vemos que este imán queda flotando sobre una posición además en que es estable. Si intentamos sacarlo, él vuelve y llega a ser tan estable que puedo cogerlo y que se me quede colgado encima, suspendido. ¿Por qué? Porque si intento alejarlo, él no quiere y se viene conmigo. Es lo mismo que, claro, el campo magnético tiene sentido, entonces si intento darle la vuelta, se viene, porque no puedo darle la vuelta. Por tanto, vemos que es una levitación totalmente estable. Aquí ocurriría lo mismo. Tenemos el imán levitando y por tanto, si lo dejamos, habrá una posición en la que se me va a quedar y ahí se puede mover. Esta es más alta y por tanto tiene menos fuerza que en este caso, pero ya vemos que tendríamos. Y mientras mantenga el material superconductor frío, van a mantener esta posición sin moverse. En cambio, en la pastilla intermedia, como no había un campo magnético, si yo intento acercar el imán, lo repele. Cosa que no ocurre aquí, que se queda totalmente enganchado en la posición en la que estaba. Manteniendo esto totalmente bien anclado, en una posición totalmente estable. Esa es la principal diferencia cuando hacemos levitación con imanes, que esta levitación es totalmente estable.